¿Me escucha, Gerson? Hola Luciano, sí te escucho. Hola, perfecto, genial. Ya, empecemos, ¿te parece? Claro, aquí estoy con Ya, Emilce y estoy con Juan Carlos Paco, que también es el que va a ver junto pues, con el tema de la auditoría. listo. Buenos días con todos. Bien. Buenos días. Ya, bueno, Luciana, ¿qué pasó? ya. ¿Por qué no estás acá? Me regresaron, Emilce. ¿Qué? ¿Te Me regresaron? regresaron. Ujú. Qué mala, no me parece. Eh, Ya, bueno, son directivos. sí, pues, ya, bueno, Luciano, nosotros tenemos programado este año en la auditoría hacer la Ujú. evaluación de todo lo que es el producto Confío en ti, ¿no? O sea, desde que lo piensan hasta que recuperamos incluso, ¿ya? Claro, Pero claro. justamente tenemos la observación también de la SBS, que es toda la parte metodológica y que nosotros tenemos que hacer la revalidación de toda la metodología, el tema de los filtros y en general, ¿no? Cómo se generan las campañas. Entonces, esta primera parte de la auditoría la vamos a realizar con el equipo de base de datos de auditoría, ¿no? Que es Gerson Ujú. y ahora tenemos un practicante también de base de datos que es Juan Paco, De acuerdo. y Ujú. la idea es con ellos abordar toda esta primera parte del flujo del desarrollo del producto, que entiendo empieza con la generación de la base. Entonces queremos Exacto. que nos digas, pero así pasito a pasito, o sea, en un día, por ejemplo, ahora coméntanos con la de julio, no con la que acabas de hacer. ¿Qué día del mes Ujú. empiezas, lo haces tú? O sea, más allá de si está normado o no, o sea, lo importante es que conozcamos y bueno, ya saldrá una recomendación de repente de falta precisar, qué sé yo, ¿no? Pero sí es necesario que conozcamos quiénes participan, quién hace qué cosa, cuánto tiempo te toma la generación, cuándo entra RAI, no sé. Entonces, coméntanos todo así, pero en cero. Acuérdate de la campaña que has hecho ahorita en julio. La operativa real, ¿no? La operativa real. No tanto la normal, sino la Claro, real. ajá, la real, y sobre eso estamos tomando nota. No sé cuál es la existencia en hincapié, pero lo que se hace es lo que se norma, ¿no? Ya, está bien, Ya. dale, dale. Ya, más o menos va así. Eh, lo ideal es que cada vez que hay un cambio de RCC, ya se esté generando la nueva base de datos. Ya. Ya, a ver, entonces, Entonces, para lo que, el CC llega normalmente veintitantos del mes. sí, pero más que llegar es cada que se sube a las bases de datos. Entonces, Ok, generalmente te se puede descargar un 21, 22, pero ya, los días que se suben a la base de datos suelen ser los 26. claro, Generalmente esperando un sábado o que sean en agencias, ¿no? ya, Entonces, esta llegada del RCC necesita dos cosas. Generalmente, primero, la delegación de confianza en ti queda en el deteriorado, ¿ya? A nivel de, básicamente, clasificación. Y lo segundo es comenzar a generar una nueva base de datos. Entonces, normalmente, lo que se hacía antes, hay de esperar al último día a que se denieguen los créditos, y luego procesar el confianza en ti el primer día hábil, es enviarlo a comercial para que le dé sus acotaciones de quién es el ejecutivo que va a estar llevándolo, y comercial lo enviaba a TI. ¿Ya? El último mes de julio ha sido un poco diferente. Lo que se ha hecho es, de 2 a 3 días antes, se ha procesado la base de datos. dos días Claro, la ha antes procesado, y del claro, mes. del cierre de mes. Ahora, Ok, ¿por qué se espera? Normalmente, todos los fines de mes, lo que se siempre, tanto bueno, el cierre mensual, lo que hace, con los créditos actualmente vigentes, es ya, que se deniegan, ¿no? Se deniegan o se rechazan. Entiendo por una suerte normativa que te dice que tienes que provisionar por los créditos que aún no están, eh, que aún están aprobados. Entonces, por ese marco, todos automáticamente se deniegan para evitar un exceso de gasto de provisiones. Ya, en ese sentido, lo que hicimos este mes es tomar en cuenta, la campaña, que ya, aproximadamente tiene un 70% de reincidencia, es decir, si hay clientes en confían en ti este mes, un 70% o al 60%,
aparecen en el siguiente conflicto y el siguiente mes, y Ujú. están aprobados. Entonces simplemente se generó la información, se pasó al comercial y se esperó a que ellos, después del cierre, que se aprobaran y mandaran de nuevo la información. Con la salvedad de que estos 3 días de desembolso se quitaran de la base final. ¿Ya? Sí. Es un poco el marco que tenemos ahorita. Ahora, el pasito a pasito, ¿cómo se hace? Eso. La Script Confidentiality, dime, No, eso es lo que quiero que me cuentes, el pasito a pasito. ya, el Script Confidentiality este mes ha sido generado por Harold como supervisión. Ya, Harold en este momento no puede participar, pero se encuentra de vacaciones. Si desean una anotación técnica de chicos de base de datos, el lunes ya está acá, el lunes en la mañana pueden agendarlo para que él les diga qué tabla exactamente, dónde, cuál fue el paso. Pues así conozco el proceso, estoy ejecutándolo yo, pero más o menos para que tengan una incidencia. Lo que básicamente hacemos es tomar la tabla de estados financieros. De ahí partimos nosotros. Hay dos marcos de trabajo. El primero, que es el confidential mensual. Nosotros solemos correr la información desde el 1 de enero del 2010. ¿Por qué corremos esta información? Porque tenemos que alimentar no solo de confidential a los comerciales, sino también a los de base de datos para actualizar. Entonces, hay clientes que pueden tener o son capaces de actualizar un confidential o un confidential, pero su actualización de Estados Unidos está desfasada. Entonces, Ujú. en este marco reconocemos los que están en el último año de evaluación y los que están antes del último año de evaluación. Entonces, toda esta información la sometemos les traemos básicamente los estados financieros necesarios para poder calcular su ratio de capacidad de pago. Ahora, la acotación está, y esto espero que lo tengan operativamente en cuenta, no podemos tomar todas las bases de datos a secas. Hay bases de datos que han salido por procesos masivos, es decir, bases de datos que no han sido llenadas por el ejecutivo de negocio, sino que han sido llenadas por una suerte de algún requerimiento o el mismo confío en ti. El mismo confío en ti genera una nueva evaluación, duplica la anterior. Entonces, esa evaluación no es la final. Entonces, si tú solo tomas la acotación por fecha, lo que puedes estar cometiendo es que el último confío en ti, o sea, su evaluación calce con fue evaluado hace 364 días. Le enviamos un confío en ti, este confío en ti se creó el 360 y algo días, y si tú tomas esa evaluación, tú dices, ya está actualizado un año, pero no, lo que he hecho simplemente confío en ti, ha duplicado esa evaluación anterior. Claro. Entonces tenemos maneras de limpiarlo. ¿Cómo lo limpiamos? Pues hay un indicador de procesos masivos, ¿ya? Además, la solicitud que asociamos a ese estado financiero también, si tiene que ver con un producto de confianza, y se descarta. Limpiando todo eso, sacamos el máximo correspondiente. Con esas evaluaciones son las que trabajamos. ¿Ya? Es Ok. decir, no agarramos una evaluación tangente. Ya. Entonces, una vez que se hace esta información, que sea esto, eh, el siguiente paso que hacemos es eh, procesarlo. ¿Ya? Lo enviamos en una tabla y comenzamos a jalar toda la información que requiere a los ejecutivos que han estado gestionando anteriormente, ya sean clientes, ya sean clientes. La problemática y por lo que recurrimos a comercial es que todas las asignaciones de ejecutivos son muy, ¿cómo decirlo? Y de alguna u otra manera tienen una falta de organización, no a la gestión, sino en la base de datos. ¿Ya? Entonces, en la base de datos, cuando tú preguntas, tal ejecutiva está acá, pero el centro de costos puede estar acá o puede estar acá, y con eso de las oficinas virtuales, te hizo una chaufai. Entonces, lo que hacemos es tratar de limpiar a la última acotación y lo que no podamos limpiar, se lo enviamos a comercial para que ellos lo reasignen, pero eso va a ser al final. Una vez que tenemos, digamos, el ejecutivo que gestionó o gestionará esta evaluación, ¿ya? Y el orden va un poco así, ¿ah? Primero nosotros vemos que el cliente pertenezca a la cartera del ejecutivo. Si es que su defecto no está, recién vamos y designamos al ejecutivo que actualizó el estado financiero. Ha pasado casos en que un ejecutivo actualiza el estado financiero de un cliente que está en la cartera de otro ejecutivo. Entonces, hay problemas ahí. ¿Sí? Ya. Para evitar eso, si el cliente está en la cartera de ejecutivo, se le asigna.
Seguimos avanzando más abajo. Lo que se hace es ya sacar todo lo que es la información del cliente a nivel necesario para determinar su capacidad de pago. Por ejemplo, qué tipo de cliente es, dependiente o independiente. Ahora, en base de datos, la noción de que sea independiente o dependiente, básicamente nosotros lo tomamos como si es independiente, así, si el tipo de crédito es independiente. Si el tipo de crédito, disculpe, si el tipo de crédito es dependiente. Si el tipo de crédito es independiente o ninguna, o está vacío, a eso lo tomamos como independiente. ¿Por qué hacemos esto? Porque lastimosamente en base de datos, esa marca no ha sido algo realmente que se han preocupado por pulir. Entonces el ejecutivo muchas veces deja de lado ese marco, simplemente cuando quiere un crédito al consumo únicamente le marca dependiente y para lo demás lo evita. Entonces, por eso tenemos esa noción. Y si hemos visto, digamos, muestralmente a clientes que tienen vacío ninguno, y vamos a su expediente y son clientes con negocios. Entonces es más una cultura de marcar esta información bien que realmente una suerte de error. Igual no lo ponen como formato obligatorio, pero más o menos así va. Ya. Teniendo en cuenta esto, o sea, y sí, pueden observar eso porque se ve raro. Vamos a toda la información que tiene que ver con los filtros. Y aquí es sacar de todas las datas posibles, generalmente del histórico y del Trecalist. Los filtros son si el cliente tiene refinanciación o tiene reprogramación. Vamos a la tabla de refinanciados y reprogramados. ¿Qué refinanciación? ¿Qué reformulación? Vamos, si el cliente tiene o no atrasos en los últimos 3 meses de pago de cuotas. Tenemos que ir a la tabla de cuotas, ya que tiene que ver con el cronograma cubo y ver con cuánto atraso ha pagado. Ha pagado con 0, con 1, con 2, aceptamos máximo hasta 8. Tenemos que ver que el cliente internamente y externamente ya tenía calificación por lo menos en los últimos 12 meses 100% normal. Y hasta CPP, siempre y cuando no sean en los últimos 3 meses. Ya. Entonces, Estas son las reglas que ya las tenemos, creo, en el guía. exacto. Ya. Ya, bacán. Entonces, a ver, para hacer un resumen, hasta ahorita se carga el RCC, llega el RCC, se cargan las tablas y una vez que ya está digamos, en la base de datos de la financiera, este mes Harold corrió el script, ¿correcto? Exacto. Ujú. ¿Esta corrida del script fue finales de mes o primeros días de julio? Eh, Fue finales de mes. Te reenvié el correo. ¿Ya? Ya, ok, sí, eso te lo vamos a pedir, ya, fue finales de mes. Entiendo que antes de, antes de correr el script es que hacen la limpieza de la data o primero corren el script y en base a eso ya depuran. Eh, el script ya tiene en sí la limpieza de la data. ¿Sí? Ya tiene ya, digamos, codificado la segmentación o qué es Exacto. Exacto, cómo tratarlo. Ya, ¿cuánto Eso es. tiempo toma esta ejecución de script? Aproximadamente entre media hora a 1 hora, por los parámetros que se tienen que ingresar. Ya. O sea, en 1 hora, digamos, de ejecutado el script, ya tenemos la base de campaña. Ya decimos, este mes tenemos, no sé, 20 y tantos mil confiados en ti, algo así. Exacto, exacto. Ya, correcto. Una vez que ya tú corres en la base de datos el script, este resultado también se guarda en una tabla. O sea, Eh, nosotros, en de base de datos, podemos acceder al confío en ti de cada mes. no lo guardamos a nivel de tablas porque genera mucha información y nuestro table space estaba mal. Lo que tenemos son los resultados finales en Excel, que los Ok, enviamos a la comercial. ok, Te lo estoy enviando ahorita a ti, es ok. Gerson. Tenemos en Excel. Y Juan Paco. eh, es Gerson José Carranza, disculpa, ¿no? Sí, así es. Ok, Y Juan entonces ya. Paco. Este resultado queda, ya, lo tenemos en un Excel. Tú lo Ajá. tienes. Ahora, has comentado que se pasa a negocios. Ahora, pero primero se pasa a negocios o primero se pasa a TI para su carga o actualización en el sistema? En el proceso. En julio, primero le pasamos a negocios para que asignaran los ejecutivos de negocios.
¿Por Ah, qué? ok. Porque el formato de carga necesita cosas específicas. Necesita el tipo de crédito, necesita El el ejecutivo, monto, el G, monto, y uno de ellos es ejecutivo y promotor. Entonces, ejecutivo. como eso es necesario para subirlo, lo pasamos a comercial. Ya, entonces tú le pasas, tú ejecutas tu query, te sale en 1 hora y ese mismo día compartes ese Excel a negocios Exacto, para exacto, que eso es lo de- negocios haga la asignación, como dices, del ejecutivo y del promotor principalmente. Ujú. Ya, ok. ¿A quién de negocios le pasas? A Lourdes, con Al, copia a Richard Chagua y al gerente de negocio. ok. Y Lourdes es la que te devuelve el archivo con los datos que necesita. Se lo envía directamente a Jorge. Ah, ellos te lo envían a Jorge. Sí, 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 sí. Compañía se envía a negocios. Me dices que ellos asignan básicamente ejecutivo, promotor y qué más. Ejecutivo y promotor. Ejecutivo y promotor. Ya, ok. El tema de la línea, el plazo, esto ya lo dictamina la campaña. Sí, eso es parte de la Ahora, yo me información que le imagino enviamos nosotros. que va a ser resultante, bueno, ahora que nos compartes la vemos, me imagino que es el DNI, el nombre del cliente, el monto del crédito máximo que le podemos dar y el plazo máximo. Ajá, Sobre eso, exacto. el ejecutivo puede ofrecer un monto menor, plazo menor. Hay una matriz de ofrecimientos, si no me equivoco, en el último MP de Confía en Ti, donde el ejecutivo puede hacer cambios siempre y cuando no altere su capacidad de pago para menos. Siempre no altere su capacidad de pago. Ok. Claro, entonces no recuerdo cuál es la combinatoria, pero entiendo que puede el cliente aumentar el plazo, sí, siempre y cuando no pasen 18 meses. Puede el cliente, puede el ejecutivo, disculpa, disminuir el monto, sí, siempre y cuando no baje el plazo, y no recuerdo cuál es esta combinatoria. Ok. No sé si puede reducir el monto de plazo, pero la idea es que al momento de tú hacer estas alteraciones, el confío en ti vuelve a pasar proceso uno y proceso 2. Ya. Entonces, el ejecutivo se expone a que si hace un mal cambio, que altere su capacidad de pago le salga sobre el librado del cliente, Claro. porque vuelve a pasar el proceso uno y proceso 2. Y ese es un poco el core de la campaña, que pasa el Ujú. proceso uno y proceso 2. Ya. En el script, bueno, no, ahí estamos solamente contamos todos filtros por fuera, ¿no? Entiendo que ya, si el RCC se cargó en las tablas, no sé, el 28 y tú lo ejecutas ese mismo 28 o al día siguiente, ¿no? Quizá el 29, entiendo que toda la información que tomas para los filtros y también, ¿no?, la consideración de los estados financieros es todo lo que se ha generado hasta ese momento en la base de datos cargada, o sea, lo que se tiene cargado. Exacto, No sé si hasta el cierre del 28 o si es una tabla de vida hasta lo último que hay cargado, del mismo día 29. exacto, Así. exacto, exacto. Tal Ok, cual como lo mencionas. ya. No sé, dudas, si me puedes explicar el proceso. Mencionaste que había un proceso diario. Ese proceso diario, ¿cómo es? ¿Cómo Ya lo... es, ya es el mismo script, literalmente, únicamente que truncamos, o mejor dicho, pasamos las evaluaciones al, al inicio del mes. Es decir, las evaluaciones solamente son desde el día primero hasta el día que se corra. Por ejemplo, yo corro hoy día, discúlpame, 17? vamos 17 de julio. Entonces, las únicas evaluaciones que tomo en cuenta es las evaluaciones que se han realizado desde el 1 de julio hasta el 17 de julio. Y eso las envío a la campaña. Ya, ahora, ¿cuál es el problema o cuál es digamos, el inconveniente o el asunto ahí? Es que muchas de las casuísticas, es decir, habían tranquilamente en la actualidad son eh, por día 1000 evaluaciones, 1200, sale aproximadamente solo 253 clientes, básicamente porque las evaluaciones generalmente se hacen ya son para desembolsos que hay ya planificados. Entonces, ahí es como una especie de determinación que puede haber entre lo que el ejecutivo analiza y el desembolso que se hace. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, la ejecución del mismo script toma en cuenta que el cliente no tenga, o sea, no tenga un crédito o una, mejor dicho, solicitud aprobada, desembolsada,
denegada y o rechazada. Entonces, si el gerente, por alguna razón, o hay una denegación operativa, ya no entra el confío en ti. Ese mes tiene que hacerse sí o sí por un flujo normal. Preferimos ser conservadores y decir eso a decir no, se denegó operativamente y aprobarlo. Entonces, por ahí más o menos vamos. Ya. O sea, tú corres el confío en ti todos los meses una vez que llega el RCC y entiendo que de ahí hay un flujo diario para alimentar esta base de campañas con lo que conforme pasan los días podrían ir calificando también. Exacto. Con nueva actualización de estados financieros, porque entiendo que los ejecutivos tienen un plan de actualización de estados financieros. Exacto, exacto, exacto. Y ya, ok. Y corres el mismo script, tal cual, los mismos criterios, todo tal cual. Exacto. Ujú. Ya. Y le pasas el Excel a negocios y negocios lo pasa a TI. Ahora, Exacto. vi en tu flujograma que le pasas una data que es para reevaluación, ¿no? Un dataset para reevaluar, y se lo pasan a negocios. Sí, de Eso, hecho, en, en el script que les mandé, en el correo que les mandé, hay una serie de datos que se bifurcan, ¿no? El resultado puede ser la negación de cociente total, es decir, por alguno de los criterios fuertes, calificación, base, días, capacidad de pago, mejor 8 días, y pueden ser denegaciones por otra cosa. Por ejemplo, en este mes les enviamos una denegación por, ¿cómo se llama? Uso de datos personales. La marca el permiso de uso de datos personales no tenía. Antes no tomamos en cuenta eso, ahora sí lo tomamos en cuenta y por eso nos están subiendo estos datos. Otra razón por la que nosotros le enviamos la información es que el Ejecutivo tiene una suerte de mala evaluación del estado financiero. Es decir, no entra por capacidad de pago cuando el cliente ha manejado montos importantes. Por ejemplo, hay un cliente que no le calza el confío en ti ni siquiera para 500 soles, está en verde y vemos que el cliente ha manejado pues hasta 50.000 soles y tiene la actualidad 3.000 soles de deuda. Entonces, hay claramente un desfase de información. En este sentido, lo que, lo que entiendo que se puede hacer es eso. eh, se enviamos este data al ejecutivo para que ellos vayan y reevalúen, porque en efecto no ha sido correcta esa evaluación, o vayan a conseguir, por ejemplo, su autorización para uso de datos. Una vez que se consigue la autorización, se procesa de nuevo, actualizan el estado financiero este mes y pasa para el conflicto diario. En eso consiste un poco las bases de datos que le enviamos nosotros. Hay 3 tipos de base de datos. La denegación por, digamos, total, que tiene que ver con los criterios duros. La denegación por evaluación, que tiene que ver con la capacidad de pago. El patrimonio, recordemos que tienen 3 llaves: el patrimonio, la capacidad de pago y el máximo endeudamiento, de los cuales dependientes del ejecutivo son la capacidad de pago y el patrimonio. Entonces, si el ejecutivo llena mal el patrimonio o si llena mal los datos para el avance, la, la capacidad de pago, puede rechazarse. Entonces, tomamos estos 2 datos y decimos, mira, si es verdad lo que estás diciendo, igual te lo paso por si acaso para que lo revalúes. Y el último ya tiene que ver con una denegación ya de carácter, ya por cosas atípicas, ¿no? Por ejemplo, eso de uso de datos personales, creo que es algo muy fácil de levantar, de hecho. Acompañado de eso, le enviamos otras bases de datos que tienen que ver con los clientes que entran para confiar en ti, pero no tienen autorización, reciente. O sea, estos clientes que solo copias y pegas del estado financiero ya, calificarían, más o menos ahí van, porque tienen buen comportamiento, tienen deuda actual, están en semáforo verde. Entonces, eso se les envía para decirle, mira, evalúa al cliente de nuevo, capaz aumenta su negocio o no. Y el último ya son los conflictos negados ya realmente, ya no entran más. O sea, o sea, tu script de campañas genera ¿cuántos segmentos? ¿5? Hasta 5 segmentos, O pero no sea, los tenemos generado los como aprobados, segmentos, pero exacto. los aprobados, Aprobados, los rechazados, denegado, un lado van. ajá, Y luego me dices que hay 3, que es por capacidad de pago, por matrimonio y otros filtros que es para que, digamos, actualice información al ejecutivo. exacto. Ya.
En este flujo, cuando tú envías estos, no sé si es un solo, creo que son diferentes Exceles, ¿no? Por cada uno, lo envías a Lourdes. Lourdes, cuando te lo devuelve, ya, por los aprobados, entiendo que no hay ningún problema porque ahí le hace de frente la selección de promotor y ejecutivo. En los Ajá. casos de que me imagino Lourdes lo comparte con los ejecutivos para actualización de información y ver cuántos de esos posibles llegan a incorporarse en la base de aprobados, esos tienen otro flujo de carga, porque es Sí, es que eso, la evaluación. claro, esos ya no se cargan realmente. Lo que nosotros le enviamos a comerciales, ella toma los resultados y lo que hace comercial, digamos, en su proceso es Alan, que es la persona que está ahí, toma esas bases, les genera un tratamiento adicional para decir si son efectivamente van a hacerlo o no, y ellos ya gestionan la evaluación de esos clientes para que ya vayan a visitar al cliente este mes y, por ejemplo, lo evalúen este mes y entran al corriente diario o al corriente del siguiente mes. Entonces, eso les sirve a ellos. Recordemos que ellos tienen metas de evaluación. Entonces, la meta de evaluación tiene que ir acompañada de base de datos para que ellos evalúen. Entonces, lo que sea es, oye, mira, este es el resultado, fíjate estos tú cuáles quieres que tus ejecutivos evalúen, para que ellos optimicen y consigan más copias en ticket precoz. Ya. Así Ahora, vamos a ya, ver. entonces solamente siguiendo el flujo de, o sea, lo que se carga en TI, o sea, en el PROSIF de manera masiva como Confío en ti, es lo que generas como aprobado. Exacto. Solo eso. Y lo demás Ajá. es simplemente como para una especie de seguimiento para una futura campaña o en todo caso entraría como actualización en el flujo diario, algo así, Exacto, exacto, exacto. dependiendo del nivel de respuesta del ejecutivo con la actualización. Ujú. Ok. Había una sección de reevaluación, si no me equivoco. Era del jefe de analítica. Ya, esa es la base, lo que comentamos es la sesión de revolución. O sea, Harold, o sea, a ver, temas de validación y controles, ¿no? Que es lo que va a pedir la super. Ya, Ajá. hay una persona que es la que ejecuta el esquí, Ujú. que es Harold. Harold, no sé qué. Claro, No, claro, o Harold. sea, recordemos que este mes lo corrió Harold, pero normalmente quien lo debe correr es el Isban, pero comprenderán pues que el Isban y Ya, Ítalo se han ido. ya. Entonces, ahorita Harold está haciendo doble función. Harold corre el script de validación y corre el script de confiante. No debería Ya. ser así, pero este mes por contingencia. Ok, ya. Entonces, pero ¿cuál era el cargo del IMAN? El Isban era, si no me equivoco, asistente de seguimiento y regulación. Ya, ok. Entonces, en teoría es este cargo que como ahorita no está, lo está haciendo Harold. Ya. Exacto, Entonces, este analista de seguimiento de regulación ejecuta el script. exacto. ¿A dónde? Eso lo envía a Ok. comercial y lo que hace Harold es correr un script de validación. Ya, Él tiene un script también de validación. exacto, el script lo hice yo, el script de validación lo hice yo. Entonces él ya lo ejecuta. Ya, ok. Tú hiciste. Ya, lo que pasa es que aquí, para efectos de control, como exige la super, va a decir ya, lo que él ejecuta, ¿quién lo revisa? O sea, el Ahorita, resultado de la campaña, ¿quién da el ok? ¿Quién dice es conforme? O sea, ya, antes de su ahorita, negocios. sí, ahorita no se exige un conforme. Entiendo que lo vamos a comenzar a exigir a raíz de Jorge, a raíz de Sí. esta auditoría tal vez. Pero sí, o sea, el que debe dar los conformes, tanto de RAI que envía la base de datos, Richard tal vez que se asigne bien a los ejecutivos, y mi persona que ya esté validada el script, Ujú. estas tres personas deberían estar involucradas. Sí, ya. Ahora, Y justo acabas de decir, en todo lo que nos has contado no mencionaste a Ray, pero ahorita lo has mencionado. Entonces, y yo veo que en la norma está también la posición de Ray. claro, o Entonces, sea, a ver, ¿en qué la norma participaba? ejecutiva, la responsabilidad de la ejecución debe ser Ya, para el jefe de riesgos financieros. Él determinará si lo hace su analista, su asistente, su practicante, pero la responsabilidad cae en él. No o sea, necesariamente que la responsabilidad que hay en él tiene que ser que él lo ejecute, porque en una base operativa, por ejemplo, si la responsabilidad de alguna base de datos cae en el señor John, no quiere decir que el señor John conozca y lo vaya a ejecutar. Para eso ya. tiene a Gerson.
que no es de base de datos realmente. Claro. Entonces, la responsabilidad es de Ray, pero yo entiendo que él se apoya en las personas que saben base de datos para ejecutarlo, ¿no? Harold, ¿quién es Harold? Harold es, Bueno, ahorita Harold trabaja para mí. claro, Ray tenía a Elisban y tenía a Ítalo. no. Ya, Ahora, entonces, el nuevo- pero el- en el mundo sin la contingencia, tu, tu departamento como analítica y base de datos cumpliste ujú, con generar la query y generar el script. exacto. Ujú, Y ese script, digamos, ya tú se lo compartes a Ray, al equipo a él como exacto. jefe de riesgos no financieros, y él designa en teoría a un miembro de su equipo que debería ser el analista de seguimiento y regulación para que él lo ejecute. Exacto. Ya. ¿Quién da el ok sobre esa ejecución? ¿Tú o Ya, Ray? sí, yo. Tú. ¿Por qué? Ya. Porque yo tengo un script de validación. O sea, la idea es esta. La idea es, yo Tú generé, o mejor validas lo dicho, que ellos claro, ejecutan. Ya, claro, perfecto. más que la validación de que se ejecutan, es validación que el resultado de esos scripts, Ajá. de esa ejecución, sea valedera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Harold desarrolló el script con ayuda de, digamos, el que confía en ti. Yo desarrollé aparte, de otra manera, el script de validación. Si yo veo que ninguno de estos clientes, o los clientes son valideros, como se dice, entonces no hay ningún problema. Yo diría, conforme o ya está, puede ir. Este mes no hemos saltado este proceso porque lo ha hecho prácticamente Harold, en paralelo conmigo hemos estado haciendo los dos. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces sí, tiene razón. El flujo es que ejecute Ray, o bueno, quien sea. Ray me envía correo estimado, se envía confío en ti mensual / diario. Por favor, su validación. Yo ejecuto el estudio de validación conforme. Se lo enviamos a Richard. Richard, por favor, conforme con las asignaciones de los ejecutivos. Richard dirá A, B, C de cosas. Oye, reasígname este cliente, o este no, o este sí. Listo, acabamos conforme y se lo enviamos a TI. Y TI con todos los conformes ya lo ejecuta. Ya, claro, así es como más o menos debería ir el flujo, ¿no? Entonces hay Exacto, un script de generación y un script de validación. El de generación lo exacto. tiene Ray y el de validación lo tienes tú. Bueno, que en Ajá. la práctica ahorita todos están haciendo lo mismo ya, bueno, esos son temas de contingencia, eso se entiende, ¿no? Pero a nivel de flujo, ¿no? O sea, para entender más o menos. Sí. Entonces hay que Ujú. entender lo que se da y lo que debería darse, ¿no? Y lo que debería ser lo Exacto. correcto. Entonces ya, lo Ujú. correcto es que haya acá una dualidad, ¿no? Entonces uno Ujú. ejecuta, el otro valida. Ahora, Entonces, Luciano, la información que ejecuta el departamento de RAID, la información que te la mandan a ti, te la mandan por Excel. Exacto, por Excel, y lo tenemos ahí. Ahorita lo estamos, ellos nos pueden almacenar una base de datos, como te digo. El problema que te menciono es que el script de Confluent genera mucha información. Ya Sí, claro. hablamos de cuántas columnas, tal vez 120 columnas, y como ejecutamos evaluaciones desde 2010 hacia adelante, tranquilamente hablamos de 300.000 datos, ¿no? 300.000, 400.000 datos. Sumado a los datos del RCC que también se procesan, o sea, genera mucha información como para guardarlo. Al menos por ahora, ¿no? Justo estamos depurando unas tablas fuertes de que nosotros tenemos para reclamar el espacio y ya comenzar a guardar estas bases de datos. Y Porque es así. Este mismo Ujú, Excel que pasa de generado, que es generado por el departamento de RAID, pasa por ujú, validación. Este mismo Excel exacto, se manda al departamento de TI para que sea encargado del sistema. exacto. Ujú. Entonces, ese Excel tiene columnas de validación por cada uno de los departamentos que iba pasando, o simplemente es que pasa y cuando una vez que le entregas al otro departamento está como un conforme intrínseco. No es como un conforme intrínseco. Ahorita sí lo hacemos, pero lo que hemos procurado es que en vez de únicamente tener los filtros, también tengan los datos. Es decir, Ya. por ejemplo, tenemos un esto que pasa el filtro con un 01, ¿no? Ahí dice filtro de esto, pero también hemos buscado que tengan los datos ahí. Por ejemplo, si es independiente, el filtro es empresa, ¿no? 01, pero lo que hacemos es poner el tipo de cliente que es. Si el cliente te dice no tiene que pasar los máximos días de atraso, ponemos los días de atraso. Entonces, más o menos ahí lo manejamos ahí nosotros. Así. Igual como te digo, para que tengas una mayor precisión de esos Excels, o sea, porque lo he hecho Harold, yo no he revisado no he revisado el flujo final, sino variable por variable, de todos los datos que genera. Entiendo que Harold sí lo guarda en una tabla, digamos, por este mes,
algunos el mensual, y lo pone en una, este, y tiene una suerte de, ¿cómo decirlo?, de sombreado, o sea, lo que le envía al comercial es algo extraído de la tabla, tiene más información esta tabla. ¿Desde qué año me dice que tomas información? ¿2010, 2015? 2010. 2010. Ya. Pero bueno, yo que no sé mucho de temas de base de datos, cuando decimos que tomamos el Excel para validar este resultado, o sea, ya, tú generas tu campaña, te sale tus 100 clientes, están en un Excel. Este Excel tú lo cargas y le corres este script de validación. Ah, sí, simplemente tenemos automatizado para que por código de cliente lo corra, ¿no? O sea, Lo corren. hacemos claro, hacemos un inserito a un, Solamente para estos clientes que están que salieron generados. claro, ajá, hacemos un inserito a la base de datos y listo. Se demora en sacar pues 300.000 datos, ¿no? Pero los que aprueban, más que nada los validamos. Entonces, ¿cuántos son? 30.000, 20.000, se sube al toque de una tabla y se hace el estudio de validación. Ya, ok. ¿Quién es el dueño del Confío en Ti? Comercial. Ah, o sea, Tú. el- esa es una designación y netamente que el flujo metodológico corresponde a Riesgo, pero el aspecto de actualizar base de datos y ofrecerlo es comercial. Entonces, O si sea, si yo, tuviéramos que decir quién, lo que tú ya, comentabas, ¿no? El usuario, qué usuario aprobador, qué temas, cómo va a ser la dinámica en el PROCI, que si se aprueba, que si no se aprueba, que si desembolsa, no se desembolsa. En general, todos esos lineamientos operativos los definen tú, lo definen negocios, lo definen entre los dos, o sea, ¿cuál es el OK que requiere TI, Laos para poder proceder así en el proceso? ya, para proceder en el PROCIS, digamos, lo defino tanto yo como negocio. Es decir, oye, mira, el producto final es este o es aquel. O sea, Mm, digamos que en ese marco, riesgos tiene tal vez la delantera, pero para las cosas operativas de la gestión de la campaña, por ejemplo, el MP de ofrecimiento de bajar precio, negar, revaluar, ujú. que la oferta final llegue al cliente es 100% negocio. Claro, sí, Entonces, por abajo tiene que ser. sí, eso sí Entonces, lo tenemos claro, ujú, pero o sea, como estamos viendo ya, hemos visto ahorita todo lo que es la parte de la generación. Y hemos ajá, quedado que ya el resultado se genera, pasa por un script de validación, se confirma que el Excel está bien, se comparte negocios y ya negocios gestiona cada segmento aprobado, posible aprobación y los rechazos ya fueron, ¿no? ya, o Y sea, luego, dime, lo que yo puedo dar por tu pregunta es, mira, al final confío en ti, ¿es una campaña o un producto? ¿No? O sea, sí, sí, iba a llegar a ya, eso adelante, ya, porque ya, ya, o sea, ya. Entonces, si Nicolás, yo, hasta donde yo sé, el confío en ti es una campaña que se debe hacer de manera mensual. Ahora, ¿en qué punto ese límite se pasa? No sé. Ahora, el confío en ti como tal no tiene una diferencia, es un capital de trabajo. Entonces, el ujú, producto que se maneja ahí es un capital de trabajo. El punto diferenciador es que las excepciones pasan en automático, ya no por un flujo normal. Exacto, sí, sí. Entonces, si yo me pongo en ese marco, yo creo que, yo creo que el Confío en Ti es una campaña, pero sí también creo que debería ser un producto aparte, ya como algo así como en otras entidades tienen algo así como un crédito digital, una vaina así, ya, que claro. si bien son campañas, son copias, tienen una segmentación de capital de trabajo generalmente, pero sí tienen un producto diferenciado. ¿Por qué? Porque les dan beneficios, una tasa menor, etc., 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 solamente por la gestión rápida de ese marco. Y no todos entran. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el confío en ti representa un 30% de los desembolsos este, mensuales. Y si desagregamos por agencia, hay algunas agencias que llegan hasta el 80% de esos desembolsos mensuales. Entonces, no sé qué tan válido sea decir que sea un producto a ese nivel de gestión. Ujú. Entonces, por ahí va. Entonces, quien debería saber el confío en ti, tal vez es el dueño, es quien determina la parte metodológica que sería riesgos. Entonces, a ese marco, en ese entendimiento, ¿no?
Sí, esa es la vuelta que quiero darle. ¿Hace cuánto se lanzó el Confío en Ti? Es del 2023 por enero, tal vez, O sea, marzo, ya tiene 2 años más o menos. 2 años más, exacto. Entonces, algo que, por ejemplo, que me acuerdo en mi chama anterior que nos observó la Super, que nosotros teníamos campañas para Ujú. segmentar las tarjetas de crédito, nos puso una observación, ¿no? Que una campaña es una campaña y su horizonte de tiempo debe ser 1 año, máximo 2. Si tu campaña tiene una vigencia mayor a 2 años, ya no es campaña, ya es política, Ah, ya es lineamiento, ya es parte de tu política, ya no lo puedes tomar, porque en una campaña tú puedes prender y apagar, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? En cambio, ya cuando es una política, el proceso es diferente, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, el tiempo que ya viene desarrollándose la campaña como tal, si como tú dices, ¿no? De repente ya no es una campaña, ya es simplemente es un producto o un mismo, o sea, si bien es un activo, es para activo fijo, para capital de trabajo, está diferenciado, entonces no sé si sea un subproducto, no sé, pero algo, ¿no? Y hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, que EY observó el tema del conglomerado también como un producto, ¿no? Y que exigió que se haga de riesgos y todo lo demás, ¿no? Yo no compartía mucho esa observación con EY, pero no sé, pues, no, o sea, hay que ver bien qué definición le vamos a dar nosotros a la campaña o al producto, porque en base a eso es que van a venir todas las exigencias regulatorias relacionadas. Entonces, claro, claro, te entiendo. Bueno, igual las sugerencias son admitidas, pero también entenderás que eso ya corresponde un poco a las gerencias. Tratar a nivel de esos eh, productos tiene es delicado. la gerencia, es riesgos, es negocios, Debería ser, si lo quieres tratar como un producto y decirle ya no es negocio, campaña, debería ser negocio. debería ser negocio. Sí, yo creo que hay negocios, vamos a tener que ir viendo pues, conforme desarrollemos la auditoría de esa parte, ¿ya? Claro, Ya. claro. Entonces, volviendo al punto, ya, Lourdes recibe el Excel y cuando ella te lo envía para la carga masiva de los aprobados, entiendo no te lo envía a ti, se lo envía directamente a TI, A Jorge ¿cuánto López. Sí, tiempo a le Jorge toma López. más? Ahí eso depende pues de la masividad. Si son entre 60.000 más o menos, ahí se demora 2 días. 2 días, ya, Ujú. ok, una prox. No, igual vamos a pedirle las rutas de los correos, o sea, del último año por lo menos, yo sé que va a ser un poco pesado que busquen y todo el tema, pero para nosotros poder mapear plazos, ¿no? Tal mes se envió Ajá. tal día, tal mes se comunicó, o sea, vamos a hacer todo el flujo por todo el último año, ¿no? Entonces, Sí, y sí. ahí vamos a ver, ¿no? Pero exacto, pero más o menos para tener un conocimiento así, a grosso modo, una prox de 2 días, más o menos, o sea, lo que puede haber pasado puntualmente en un mes, ¿no? Ujú. Ya, ella lo envía y toda esta, ya, si queremos saber, ya estamos ahorita en el momento de se va a cargar en el proceso. Ya. ¿Quién es la persona con la que deberíamos reunirnos? O sea, no sé si es Laos o cuál de sus chicos, para ver cómo se realiza esta carga en el proceso y cuáles son, y quién le ha Buenos definido, por días, señorita. Buenos días, señora. ejemplo, Sí, quien debería ser es Jorge Laos. Él lo designaba antes a sus chicos, pero él ya conoce el proceso también. ya, Pues sus chicos han ido de vacaciones y lo ha hecho. Entonces, él sí lo conoce sin ya. problema. Ya, entonces Laos es quien me va a decir, lo hago así, 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 y cuando yo le pregunto a Laos, ya, ¿quién te dijo que lo cargues así? ¿Quién te dijo que lo cargues así? Que no le pases esto, que sí le pases el otro, que cuando pase eso hagas esto. Eh, Él me va a decir que todo eso ya, no sé si la instrucción vino de ti o de negocios o ya consensuada en una reunión, mesa de trabajo. Pero él tiene, digamos, todas esas especificaciones ya claras. Entonces, claro. Y ya se lo heredó a ellos. Entonces, por lo que entiendo, él te puede decir eso, pero técnicamente también lo conoce él. Entonces, no habrá problema. Ya conocimiento. Técnico. Ahora ya, aquí en conversaciones así, ¿no? Lanzando lo que siempre encontramos, se fuerzan aprobaciones en el Confío en Ti, que en su momento lo Eh, vimos, ¿no? No sé si eso ya se corrigió en los FIS o en el script, o sea,
pasa todo limpio, o sea, hay casos donde cuando se hace masivamente el proceso 1, no sé, el proceso 2, no sé, las cosas que se hacen, se rechazan y sobre eso igual Sí, se aprueba. hay un porcentaje de rechazo, de aproximadamente entre el 10 y el 15% de todas las solicitudes que se envían. Ya, Y he estado viendo un porqué y ya tengo un par de razones, pero sí, o sea, como pasa proceso de proceso 2, eh, el proceso de proceso 2 no necesariamente significa que tienen todos los filtros de campaña. Entonces, por ese marco sí se pasa una información denegada. De hecho, Jorge Laos nos reenvía el estatus de los confidentes y dices, oye, aprobó en revisión o denegado, ¿no? ya. Así Y, está. y eso Entonces, se deniega el proceso masivo, ¿quién da? ajá, O sea, dicen, ya, carga 60.000 y pucha, hubieron 1.000, 2.000, 3.000 que ajá, no se aprobaron, el proceso los rechazó por X motivo. ¿Esos tres ajá. mil se fuerza la aprobación? O sea, No, no, decir no, que si el PROSI no, no, rechaza, no, si pues si rechaza, se rechaza. se rechaza. O sea, ya no hay una instrucción de, oye, no, he evaluado y de los 3.000, estos 1.000 sí pásalos. No, 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 sí. O sea, operativamente lo que hace es esto. Eso se hizo para, no me acuerdo para qué producto, pero Ya. lo que se hizo operativamente es esto. Se asigna un aprobador final de excepciones. Ya, es decir, por ejemplo, un proceso normal un cumplimiento normal pasa a proceso 1 y proceso 2. Si se encuentra con algún acto denegatorio, se deniega. Ujú, Ya, pero si tiene un proceso de excepción, tiene que haber un aprobador de excepción. Entonces, a nivel de riesgos, por ejemplo, si uno de estos créditos hubiera requerido opinión de riesgos, se le asigna un evaluador que es Marilena o no sé quién sería, a estos niveles, que pasa eso. Si necesita un pase de riesgos o lo que sea, pasa. Si necesita que hay una excepción por zonal, le ponen un zonal, digamos, ujú, virtual. Y si necesita una aprobación final, le ponen a la gerencia general. ujú. Entonces, es por eso que todo lo que estos confían en ti no se fuerza la aprobación, pero sí tienen cierto grado de excepciones y tú te pones a verlo un poco por detrás. No todos, obviamente, pero debe haber uno, dos, tres, o sea, sí, un poquito. Ahora, el asunto de forzar o no la aprobación, no se dio en el confío en ti hasta que yo tengo idea, pero sí se dio en algún conglomerado X. Pero hasta ahí es donde yo sé, porque sí he visto bastantes rechazos de confío en ti siempre. Siempre ha habido rechazos y siempre ha habido desde el día uno con que empezó la campaña. Entonces, nunca esos rechazos dejaron de existir. Ya. Entonces, ¿Y ese no creo, rechazo se queda ajá, en el ¿qué tiene? sistema como rechazo? ¿Se queda en el Y sistema como trunco o simplemente no se carga? no, se queda en el sistema como rechazo, pues ya se cargó y se mandó a proceso uno y el resultado de proceso uno te da un motivo de rechazo. Generalmente lo que he estado viendo es a clientes que tienen su cónyuge ya tiene el confía en ti y que tienen que hacerse por DPF, no me acuerdo. Y otro creo que es por no recuerdo cuál era el motivo de rechazo puntual, pero eran Ya. dos que en vez de hacerlos forzar que pasen, lo que sería más prudente es meter esos filtros como filtros de campaña para evitar que estos ya se reprocesen. Claro, ser más puro la... Exacto, entonces. Ese es el marco de que tenemos. Ya. Ahora, no sé si eso pregunta se la voy a hacer a Laos, pero a ver si tú conoces. Ya, entiendo que sacas ahorita una base de 60.000 y ya, se cargan masivamente, se aprueban masivamente en el PROCIS, o sea, ya están aprobados, listos para desembolso. Ujú. Eh, Pasa el mes, generas una nueva campaña. Yo me imagino que de los 60.000, pues desembolsaron, no sé, pues 5.000. Hay 55.000 que están aprobados en el proceso, pero ya se viene el otro mes. ¿Qué pasa con esos 55.000 que están aprobados? ¿Se bajan, se Se, rechazan, se eliminan? se rechaza, se baja, se dan de baja. O sea, ¿se rechazan? O sea, ¿van a aparecer como una solicitud rechazada o a Y nivel no, operativo los eliminan del proceso? Para que no no se sé cómo, claro, no sé cuál sea el concepto o diferencia entre rechazo, denegación y no me acuerdo cuál era el otro motivo,
pero se dan de baja. O sea, yo lo que es como dar de baja, pero ellos ya te pueden decir operativamente cuál es el estado en el que se encuentra. Pero no es ni aprobado, ni desembolsado, Pero dar ni de en, baja. ni en revisión. No, dar de baja no me refiero a que se eliminen. Se quedan ahí como registro, pero le cambian el estado. Al rechazado. No sé si ha rechazado, si ha denegado, no sé si en revisión, pero no se queda como aprobado. No Esa sé parte cuál es sí, digo no sé como- cuál es el estado específico. O sea, porque, En y este punto entiendo no. que cada una de estas cargas genera un número de solicitud. Sí, claro. Exacto. Entonces, desde que tenemos el Confío en Ti, si hay un cliente que siempre ha estado en la campaña y que hasta ahorita no ha desembolsado, va a tener como 20 solicitudes. Sí, Algo así, ¿no? O sea, entiendo que es exacto, lo que deberíamos ver a exacto. nivel de base de datos, supuestamente, ¿no? Si es que funciona así la cosa. Ya. Bueno, eso hay que conversarlo bien con la, ¿no? Para saber bien. ¿Y en qué más participa tú o tu equipo en el Confío en Ti? Una vez que lanzas la campaña, una vez que lanzas el Excel, ya te metes a tus otras chambas hasta la generación de la siguiente base para validar supuestamente. Ajá, es ahí. Ahora, lo que tenemos nosotros es también un poco, atendemos el por qué se rechazan de los ejecutivos, que no está normado, pero los escribimos de preguntas, a veces O sea, también, hay que cosas que quedan en el Excel como rechazo, pero que podrían rescatar. claro, también servimos la implementación O sea, ahí. esto no está normado, pero me imagino que les hacen a ustedes las consultas de si realmente va como aprobado o no, algo así. Sí, exacto. Entonces, eso va por ahí. También nos preguntan, oye, mi clientito le ha actualizado, ¿por qué no aparece en el Confenti? Así, son cositas de atención después que nos quitan poco tiempo tampoco. Ya. Entiendo que a nivel de base de datos vamos a encontrar clientes que tienen, o sea, que aprobados con Fibo en Ti de manera masiva, o sea, esos que corren todo el flujo normal, que ya se aprobó, se actualizó lo que tenga que actualizar y se desembolsa, y confíos en ti que su flujo de aprobación va a ser la regular. Somos regular, ¿qué te refieres? O sea, que no así, o sea, es que por ejemplo, masivamente cargan todo lo que quedó en el Excel como aprobado, lo que Ajá, se le aprobó en tu campaña. ya. Los otros archivos que por el tema no que tú me dices, ¿no? Que de repente el tema del Claro, patrimonio o actualizar su capacidad de pago, qué sé yo, se le da al ejecutivo para que actualice la información y en general, ya te cuando entendí. desembolsa, o sea, va a Sí, desembolsar ya, con el producto con FIU porque no ha ido cargado, no se ha cargado masivamente y tampoco está en este flujo del diario, por ejemplo, ¿no? Sino ya lo ya. está gestionando el ejecutivo como parte de su cartera, ¿no? Porque tiene más probabilidad de éxito, pues, con esos clientes. Entonces, ¿salen también esos como con FIU en ti o ya salen como un capital de trabajo? No, esos cogentes modificados no entran como cogentes. No entra. Entran ya, no entran como cogentes. Pero Ok. igual, para más detalle, le puedes preguntar al chavo. Él O sea, sabe lo que más. yo encuentre en el PROSIS y a nivel de base de datos con tipo de producto confío en ti, Debería responden ser de siempre, cogente. deberían responder, mejor dicho, todo a este flujo con carga masiva por TI. Sí, Ya, o sea, y no deberíamos encontrar confío en ti que tengan de repente otro usuario aprobador, otro que no sea el especificado supuestamente en el Excel de exacto. Lugo. Sí, recordemos que el aprobador final es gerencia general. Sí, o sea, todos los confío en ti son aprobados por gerencia general. Sí, exacto. Tienen el usuario aprobador de gerencia general. Ajá. Luciano, una consulta. ¿Sabes si hay una carga masiva aparte del confío en ti? No, no ha habido carga masiva desde los FAE, reactivos, impulsos. O sea, si encontramos, no sé, un producto X que no esté bajo el producto confío en ti con carga masiva, ahí ha habido alguna modificación, entendería. Claro, o sea, que yo recuerdo las cargas masivas se han hecho, por ejemplo, para un conglomerado, una suerte de créditos tipo
no me acuerdo su nombre, como número X. Después la carga masiva también se hizo para la aprobación de los créditos Impulsa, para la aprobación de los créditos Reactiva y FAE. Y esos son los que yo recuerdo, de los que he estado presente. Sí. Ya. Algo que te gustaría decirnos sobre el producto que quisieras que revisemos, de repente, no sé, de repente algo que ya te preocupa por la parte de negocio, que ya has visto, o sea, chismoseanos un poco para que nos des de repente un mayor alcance o ser más Ya. específico, de repente, dirigir un poco más la revisión. No, o sea, yo pediría que sus sugerencias les asignen a comercial una metodología de cómo revisar estados financieros o cómo tener un marco de calidad, ¿no? Porque o sea, yo que he visto Confianza en ti ese marco, hay datos en negativo, hay cosas que tienen mucho que desear y que a veces se utiliza como input, que nos Sí, costó mucho aprender. Entonces, por ahí va. una debilidad en el llenado y en la interpretación de los estados financieros, pero no sé qué hacer con eso. No porque confío en ti, sino en general, ¿no? O sea, Sí. En general, sí, sí, sí. por todo ese tema. Pero ya, sí lo tenemos en cuenta. De repente hay que ver si ahora por el confío en ti puede salir algo de eso, como es el 30% de Sí, la claro, cartera. tenemos O sea, ya. Ya, vamos a mandarte un requerimiento para que nos puedas compartir el tema de tus scripts, tus resultados de validación de los meses que tengas. Porque entiendo de que lo ha Ya, estado haciendo una misma persona. O sea, nosotros como auditoría, o sea, acuérdate que partimos del flujo y sobre el flujo pedimos. Ahora, ya sobre eso indícame, bueno, solamente lo ejecuté tal mes y tal mes, en tal mes hemos estado en desarrollo, integrando, definiendo las responsabilidades, qué sé yo, pero todo lo que tengo, o sea, te lo vamos a pedir de acuerdo al flujo como debería ser, ¿no? Entonces, a ti te ya, vamos a listo, pedir los listo. flujos tu script de validación y los resultados de la validación y las conformidades que tú estás dando, ¿no? Y vamos a pedir también, y bueno, también te voy a copiar a ti y a Ray, les vamos a pedir las bases de campaña, pues, ¿no? Que es lo que ya nos has mandado, porque entiendo que te copian también, ¿no? Sí, Pero sí, lo correcto sería que le pidamos la base de campaña a Ray. De acuerdo al flujo, exacto. es el que su equipo es el que ejecuta el script, ¿no? Entonces vamos a dirigirnos a Ray con copia a ti para pedirle los resultados del último año. Y también le vamos a pedir eso mismo, que nos compartan Ay, también ay. los correos, Ojo, ojo, ¿no? este flujo, sí, dirígelo a mí porque la designación de que Ray lo ejecute ha sido a raíz De la del observación de acuerdo la... que se quedó en el último comité de riesgo. Ah, ya, ok. No, entonces, o sea, Ray no tiene idea de qué pasa hacia atrás porque tampoco entenderás pues que ese producto era de mi padrino, entonces. Sí. Ya, ok, te lo dirigimos Entonces, a ti. Te lo dirigimos sí, a ti, por lo vamos favor. a poner a Ray de todas maneras ahí en copia. Y también Ujú. le vamos a pedir a Lourdes después lo que ella tiene, ¿no? Que debería conciliar con lo que tú nos pasas, ¿no? O sea, debería ser Exacto. lo mismo Ujú. o un poquito menos si es que sacan algo, ¿no? Ujú. De ahí el script, las fases de campaña, los resultados, correos con las comunicaciones para poder ver el tema del flujo, validar los plazos. Y creo que eso sería básicamente la inicial, ¿no? Sí. Ya de ahí ya más bien Ya, nosotros ya nos reuniremos pues si encontramos cositas o interpretación que de repente necesitamos para efectos de poder validar ya los filtros, ¿no? ujú. Genial. Tenemos Ya me dice, interpretación. un favor, la atención te lo puedo hacer a partir de lunes que venga Harold. Sí, pues estamos un poquito atareados. Pero el lunes. Ya, lunes más, después en mi... Luciano. Ah, ya empezamos con los problemas. Sí, te me llevamos bien, Emil. Pues. Lo que pasa es que ustedes me dicen lunes y es el lunes del otro mes y todo el No, tema. no, 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 ya. El lunes te hacemos Yo un de verdad primer... soy obsesiva. O sea, tú me dices lunes, ya, yo te digo el lunes. A mí lo que me molesta es que llega el lunes, martes, miércoles, jueves y no me pasa. Ya, Entonces, mira, el lunes te hacemos un primer entregable y el martes te lo completamos si es que faltara. ¿Te parece? ya, está bien. Ya, listo, listo. De acuerdo. Ya, bueno, ya, no te quitamos más tiempo. Gracias, Luciano. Muchas gracias, Ya, no te Luciano. preocupes, Emerson. Nos vemos. Chao, chao. Luciano, tu guía de Ay, campaña, la última, con los últimos cambios, ¿para cuándo está? ¿O ya está? ya envié todo, no sé qué falta. Ya, voy a Ahí chequear ahí yo, a ver con Juanita si ya está aprobado. Ya, ok. sí, sí, sí. Ya Bien, listo. gracias Nos por vemos. Chao, Luciano. chao. Chao, nos vemos.